Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el curso Citando con APA. Soy el facilitador, soy Fernando Pacheco Bailón. Y pues vamos a explicar qué es el APA, ¿no? Como ustedes saben, el formato APA, que significa American Psychological Association, pues es un conjunto de reglas y pautas establecidas para la preparación y citación de trabajos académicos de las ciencias sociales y del comportamiento. Fue desarrollado como una forma estándar de organizar y estructurar elementos académicos para asegurar la claridad y la consistencia en la comunicación científica. El formato APA abarca diferentes aspectos de la presentación de un trabajo, incluyendo el diseño, el formato general del documento, la estructura del conocimiento, las citas y referencias bibliográficas. Y aquí pues tienes un resumen de los principales elementos. La estructura del documento, un trabajo en formato APA, pues generalmente consta de un libro descriptivo, de un resumen, de una introducción. El texto está dividido en secciones, conclusiones, referencias bibliográficas y opcionalmente apéndices. Las citas en el texto, cuando se citan fuentes dentro del texto, se utiliza el apellido del autor, el año de publicación, es decir, apellido año, se cita directamente las palabras de un autor, se utiliza una cita textual con comillas, se incluye un número de páginas, listas de referencias. Al final del documento se incluye una lista de referencias bibliográficas que contiene toda la información necesaria para identificar y localizar las fuentes citadas en el trabajo. Las referencias se organizan alfabéticamente por el apellido del autor. El formato de las referencias bibliográficas en formato APA incluyen el apellido, las iniciales del autor, el año de publicación, el título del artículo, libro, el título de la revista, el nombre del editorial, en algunos casos números de. Las normas de presentación, cabe señalar que el formato APA también establece pautas para diseño, formato de presentación, nombre de letra, tamaño, espacio, márgenes, estructura, de encabezados y subencabezados. También es importante tener en cuenta que el formato APA utiliza periódicamente, por lo que generalmente pues, es recomendable consultar la edición más actual del APA para obtener las normas más actualizadas. El objetivo general es que en ese taller pues, se puedan proporcionar a los participantes esas habilidades para realizar citas y referencias bibliográficas, que se utiliza el formato APA de manera adecuada y precisa. Originalmente es asincrónico, está establecido con duración de 6 horas y bueno, está establecido el margen de los temas con la estructura del taller. Vamos a ver la explicación de la importancia de citar correctamente, la visión general del formato, vamos a hacer evidencias de aprendizaje de tal manera que ustedes puedan participar activamente durante la introducción y la discusión inicial, realizar en breve actividad donde ustedes puedan identificar la importancia de citar correctamente. Trabajaremos citas del texto, reglas básicas de citar un texto, citar fuentes directas y parafraseadas, el uso adecuado de las comillas, de las cursivas, citar autores múltiples, citas de fuentes electrónicas, realizar la práctica de ejercicios individuales y de grupo para aplicar las reglas de citación en diferentes escenarios. Discutiremos y aclararemos dudas sobre la participación de las reglas de citación. Trabajaremos en la estructura de elementos de referencia bibliográfica en el APA, cómo citar libros, artículos de revistas, de páginas web y de otros tipos de fuentes.
Cabe señalar que el uso de las normas de puntuación y formato adecuado, pues trabajaremos en evidencias de aprendizaje, de ejercicios prácticos para construir y formatear referencias bibliográficas sobre el APA. Haremos una retroalimentación para asegurar la comprensión correcta de la estructura y los elementos de las referencias. También haremos una evaluación del taller en breve, prueba o actividad práctica. Recapitularemos los puntos claves del taller y entregaremos certificados de participación. Haremos realización de una evaluación individual. Cabe señalar que aquí lo que queremos es demostrar la comprensión de conceptos y habilidades adquiridas durante el taller, una retroalimentación verbal de los participantes sobre el contenido y la actividad del taller. Es importante pues, adaptar la duración de cada sesión según las necesidades y limitaciones para pues, trabajar en las citas, en las referencias, en las guías del estilo APA, por ejemplo. Pues bueno, iniciaríamos explicando qué es una paráfrasis. Como ustedes saben, la paráfrasis se refiere a una acción de reescribir un texto o un discurso utilizando palabras de diferentes, pero manteniendo el mismo significado y mensaje. Digamos que es una manera de expresar la información de una manera clara, comprensible para el lector o el auditorio. La paráfrasis busca ofrecer una versión alternativa del contenido original, evitando la copia literal. La cita textual, el término cita textual, por ejemplo, pongo ahí el término móvil y pongo cita textual. Y como ustedes saben, pueden ver las palabras claves en rojo. Esas palabras claves no las voy a cambiar, es decir, las voy a mantener porque eso me permite utilizar al momento de parafrasearlo, utilizar sinónimos o mantener esas palabras y utilizar los sinónimos cuando pueda ser indispensable, menos que no pueda. Todo lo que yo parafraseé en este caso, que es una cita no textual, debe estar al final de las referencias, ¿correcto? Y bueno, las palabras claves, como dije, están remarcadas con rojo y debo de empezar así, de acuerdo con, pongo el autor, el año. Cuando me refiero al autor es el primer apellido, ¿correcto? Y al final del paréntesis, donde está el año, tengo que poner la coma. Esa coma lo que me está indicando es que se trata de una paráfrasis. Cuando es una cita textual, nos lleva la coma, ¿correcto? Y, por ejemplo, aquí veo, ¿no? Puedo utilizar la inteligencia artificial, ya que hoy en día está de moda, para, pues digamos que hacer la paráfrasis del texto, se lo puedo dar, ¿no? Y la misma inteligencia artificial me puede ayudar a hacer la paráfrasis. Por ejemplo, aquí está ya la paráfrasis, ya terminada, realizada por la inteligencia artificial, de la anterior diapositiva que ustedes vieron, el texto está igual. ¿Cómo quedaría? Fíjense, aquí está la original. ¿Sí? El término móvil emigró a países europeos desde Escandinavia a principios de la década de los 90 y recientemente se ha estructurado en Colombia como interpretación del comportamiento persistente, ofensivo, abusivo, intimidatorio, malicioso o insultante y el abuso de poder que hace que la persona se sienta molesta, amenazada, humillada, vulnerada. Socava su confianza en sí mismo y las causas de ansiedad, con el fin de contribuir a la prevención, y manejo constructivo de este problema. Este artículo brinda información relacionada con causas y consecuencias que también sugieren algunas ideas sobre la prevención a nivel organizacional e individual. Quedaría de la siguiente manera. Como ustedes ven, el término móvil se popularizó en países europeos después de su reciente introducido desde Escandinavia en los años 90. Es decir, lo que yo estoy haciendo es mantener las palabras claves, pero sin cambiar el sentido de la oración. Aquí lo que estoy haciendo al parafrasear es evitar plagiar, es decir, copiar y pegar sin mencionar la fuente de consulta. No todo tiene que ser
citas textuales. Yo, por ejemplo, soy de la idea de trabajar citas textuales únicamente para definiciones. Es decir, todo lo demás, cuando yo utilice autores, voy a parafrasearlos. Es el método más adecuado para poder llevar. Muy bien, bueno, si te das cuenta, no cambió el sentido de la oración y la inteligencia artificial te apoyó en elaborar las paráfrasis. Es decir, no estás plagiando nada. Ahora bien, puede ser que tengas un link de un artículo científico y requieras hacer un resumen a manera de paráfrasis sobre la siguiente información. Y pongo, por ejemplo, elaboro un resumen del siguiente artículo, acoso laboral entre personal de enfermería. Y pongo los autores, Moreno, Uraroa, Pérez Fuentesa y Gázquez Linares, ¿no? Entonces, lo que te va a hacer la inteligencia artificial, o en su caso, si tú lo quieres hacer sin el apoyo de la inteligencia artificial, es decir, de acuerdo con Moreno, siempre vas a empezar así. Moreno, et al. 2016, el artículo analiza el fenómeno del acoso laboral en el contexto de la enfermería, destacando sus causas, consecuencias, posibles intervenciones, autores que señalan el acoso laboral. Es un problema frecuente en este cambio que tanto enfermeros como enfermeras correas. Según el estudio realizado, pues las principales causas del acoso laboral en la enfermería son la falta de apoyo por parte de los superiores, la sobrecarga laboral, la falta de conocimiento y rivalidad entre compañeros. Estas situaciones generan un ambiente laboral tóxico y perjudicial para la salud, ¿correcto? Entonces, de los trabajadores. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿cómo citaríamos para citar APA de las siguientes pautas? Por ejemplo, tendríamos como autor, ¿sí? Nombre de la cuenta real, si está disponible, el año, día, mes, el título del video, el nombre del canal de YouTube y lo pongo así como aparece en este subrayado. ¿Correcto? Esta es la idea de facilitarle los procesos. Si yo quiero hacer una referencia utilizando el DOI, ¿qué es el DOI? Es un identificador de objeto digital en formato APA que utiliza las siguientes pautas: igual, apellido, autor, inicial, nombre, año, título del artículo, luego va el título de la revista. Recordemos que el título de la revista aquí va con cursivas, no lo estamos poniendo acá, pero siempre los títulos de las tesis, de las revistas van con cursivas. ¿Ok? Ponemos en su caso si tiene un volumen, el número de páginas y poner el DOI, que es un número de registro que automáticamente te aparece en algunas publicaciones científicas, no en todas. ¿Correcto? Y aquí está el ejemplo de cómo sería. Al final pongo el DOI. ¿Ok? Esto quiere decir que si esta publicación tiene una referencia, un link, al final, después del DOI, iría la referencia completa. Muy bien, estamos en la diapositiva 18, solamente nos quedan 4 más y estaremos concluyendo esta primera sesión. Cabe señalar que para hacer una referencia en formato APA de un trabajo con 2 autores debes de incluir las pautas, ¿ok? Sería apellido, autor, inicial del nombre, con apellidos, el segundo autor, inicial del nombre y el título del trabajo, así como el lugar de la publicación y la editorial. Y aquí está el ejemplo 1, por ejemplo, Smith, Johnson, el título del libro o tesis, en este caso se trata de una tesis de posgrado, la ciudad y la universidad sería el editorial. El ejemplo 2 sería con 2 autores y el mismo ejemplo. Y aquí me mencionaría y pondría el número de páginas, que también puede ser viable en este caso. Et al se utiliza en las citas de referencia APA cuando hay más de 3 autores en el trabajo. La abreviatura significa y otros. La primera vez que menciones en un trabajo el texto con paráfrasis, debes de enumerar todos los autores. Sin embargo, en menciones posteriores del mismo trabajo se utiliza la palabra et al después del primer autor para abreviar la lista de autores. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo se utiliza el et al. Aquí te pongo Smith, Johnson, Anderson, Brown, García, 2022. Encontraron y pongo la cita, es decir, menciono la palabra et al, que significa y más.
¿correcto? Es más de 3 autores. Cuando tienes 3 autores, pones los 3 apellidos, primer apellido, coma, segundo apellido, y pongo el tercer apellido, pone el al, ¿correcto? Recuerda que el al es aplicable cuando hay más de 3 autores. Si hay 3 o menos, pues evidentemente esto no aplicaría. Y aquí te dejo algunas actividades para que reflexiones. Por ejemplo, un ejercicio, cómo cito un libro en formato APA, cuál es el formato adecuado de un artículo de una revista en APA, cómo se citan las fuentes electrónicas del APA, cuál es la estructura de una cita textual en APA, cómo se citan las fuentes sin autor, cuál es la forma correcta de citar un sitio web en APA, cómo se hace la referencia bibliográfica, cuál es el formato para citar una fuente secundaria, existen fuentes primarias, existen fuentes secundarias, cómo se citan, cómo se hacen las citas textuales largas, ¿ok? Hay citas textuales largas, citas textuales cortas. Recuerda que una cita textual, aunque lo vamos a ver más adelante, una cita textual corta es hasta 39 palabras. Y a partir de 40 palabras, eso es una cita textual larga y una forma específica para trabajar en ellas, ¿correcto? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Cómo citar un podcast, por ejemplo, en formato APA, te pongo el caso, ¿sí? Y también cómo hacer una referencia de Netflix, también en formato APA, te pongo el ejemplo específico. Es muy importante que sepas citar en APA, porque el APA no solo es para aquella persona que quiera hacer una tesis, sino también para aquella persona que haga un trabajo científico. Y en la vida académica universitaria es fundamental hoy en día. Ojalá te sirva este curso que está diseñado específicamente para ti. Te recuerdo mi nombre, soy Fernando Pacheco Bailón. Me encuentras en redes sociales como Fernando Pacheco Bailón y te pido que me sigas en mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Fernando Pacheco Bailón. Muy buenas tardes.